Saludos, ¿qué tal familia? Gracias por estar con nosotros en esta edición desde la periferia a través de Teleoro, el canal 13. Esto es el canal de la familia. En el programa de hoy quiero traer un tema especial, un tema que vamos a desarrollar a profundidad en este programa y es el tema de los adultos mayores, que muchos de ellos los tenemos quizás en el olvido o en el abandono. Recientemente el Papa Francisco ha instituido la Jornada Mundial por los Abuelos y los Adultos Mayores. ¿De qué se trata esto? Vamos a ver el siguiente reportaje. Sobre la autoridad de Jesús, que no era como la de los fariseos. Gesù predica con autorità propria. Chi possiede una dottrina che trae da sé, e non come gli scribi che ripetevano tradizioni precedenti e leggi tramandate. Ripetevano parole, 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 soltanto parole, come cantava la grande Mina. Además, Francisco anunció que ha instituido un día especial, una Jornada Mundial de los Abuelos y los Ancianos en toda la Iglesia. Se celebrará cada cuarto domingo de julio, cerca de la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, abuelos de Jesús. Essi ci ricordano che la vecchiaia è un dono e che i nonni sono l'anello di congiunzione tra le diverse generazioni per trasmettere ai giovani l'esperienza di vita e di fede. I nonni tante volte sono dimenticati e noi dimentichiamo questa ricchezza di custodire le radici e di trasmettere. Junto a él estaban los chicos de Acción Católica de Roma. Al final de cada enero, mes dedicado a la paz, suelen aparecer con el Papa durante el rezo del Ángelus. El Fondo Gesù Divino Lavoratore, che ha istituito lo scorso anno. Estar junto a él es la guinda de un periodo de actividades dedicadas a reflexionar sobre la necesidad del diálogo y el perdón. E dal solito questi ragazzi portavano dei palloncini per buttare in aria dalla finestra, ma oggi siamo chiusi qui dentro, non si potrà fare, ma il prossimo anno lo farete sicuro. Francisco también pidió vivir intensamente la fiesta del 2 de febrero, día de la presentación de Jesús en el templo, donde el Evangelio narra la escena del encuentro entre el anciano Simeón y la Sagrada Familia. Por eso el Papa dijo que ese día también se puede vivir como una fiesta del encuentro entre ancianos y jóvenes. Ahí escuchamos las palabras del Papa Francisco y recalca este encuentro entre ancianos y jóvenes. ¿Qué está pasando en nuestro mundo, en nuestro país, que el Papa Francisco ha tenido que dar esta señal de alerta de decir, no se olviden de los adultos mayores? Bueno, para hablar sobre ese tema me acompaña en el día de hoy el padre Carlos González, el hermano Samuel, diácono Samuel, ¿verdad? Que nos acompañan para dialogar un poco sobre este tema. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Muy bien, Gracias qué bueno. por Bueno, invitarnos. esto es un problema que está surgiendo quizá en nuestra sociedad, yo creo que a nivel general, y el Papa Francisco ha dado esta señal de alerta. Y mi primera pregunta sería, ¿qué está pasando con los adultos mayores que tal vez el Papa tiene que hacer esta alerta en el mundo, desde su experiencia? Para mi experiencia a nivel personal y mi criterio es que los cambios de valores en nuestra sociedad han llevado a esto. En otras culturas y en otros tiempos, el abuelo era la fuente de la sabiduría en la familia. Era la persona que tenía la experiencia de vida de donde los demás podían adquirir esa experiencia. Y eso era importantísimo para la familia. Era importantísimo tener a esa persona que fuera la referencia en los pasos que está dando y en las dificultades de vida por los cuales ya otro pasó y me puede dar luz en el camino a mí. Y eran valorados por eso. Pero en la medida que hemos ido cambiando nuestra sociedad, tenemos una sociedad ahora utilitarista. Una sociedad donde la persona vale lo que produce. Ya no vale lo que es. Ya no vale lo que educa. Ya no vale la experiencia que tuvo, sino lo que está haciendo para yo hacer más dinero o tener más poder o más placer. Que son los tres ídolos que mueven nuestra sociedad. Y desgraciadamente los adultos mayores están pagando por ese cambio de la sociedad, no se les está valorando. Y no sabemos, lo saben los más jóvenes lo que están perdiendo de esa experiencia de vida que no están adquiriendo de estas personas mayores, de estos adultos mayores. Por lo tanto, en nuestra sociedad, desgraciadamente, entonces hemos llegado a un punto de descartarlos. La sociedad del descarte.
donde estamos descartando a las personas porque no están produciéndome dinero, no me está dando poder, pero y la sabiduría, la experiencia de vida, el camino ya hecho para nosotros por estas generaciones que están atrás. Y hemos desgraciadamente infravalorado la posición del anciano, del adulto mayor, del abuelo en la familia. Y este es tiempo que el Papa nos está llamando y nos está diciendo, despierten, vean el valor de estos seres humanos en la familia y en la sociedad, la familia como núcleo social. Yo creo que hemos dado en el punto clave de ese problema, y eso el Papa lo traía hace unos años, de esa cultura del descarte precisamente. Si no produce, no sirve, y lo estamos viendo diariamente. En el caso del hermano Samuel, tiene un apostolado activo, directo, con adultos mayores. Hermano, si nos pudieras comentar un poco de qué trata esa labor que tú estás haciendo con esta población. Pues bajo el proyecto CIADA de la organización sin fines de lucro SFM Charities, nosotros nos encargamos de buscar a aquellas personas, adultos mayores de 60 años en adelante, que están siendo victimizados. ¿De cómo están siendo victimizados? Abandono, negligencia, hambre y toda esta serie de cosas que hemos encontrado dentro del mismo proceso que nos llevan a actuar con inmediatez. Porque no se trata que fue momentáneo lo que está pasando, sino que lleva varios años o es consecuencia de algunas situaciones que han ocurrido anteriormente. Y bajo eso pues tenemos una serie de profesionales, trabajadores sociales, psicólogos, consejeros en rehabilitación, en el aspecto legal también, oficiales de alcance comunitario, que nos ayudan a identificar las necesidades y a trabajarlas directamente. Dijiste unas palabras que me llaman la atención. Hablaste de hambre, hablaste de abandono, de negligencia. Tal vez utilizar esos conceptos hoy día para un adulto mayor parecería increíble pensar que una persona, un abuelito, pudiera estar padeciendo eso, pudiera estar pasando por eso en Puerto Rico, en un país disque tan desarrollado, donde hay la famosa frase de que nadie pasa hambre, de que aquí nadie pasa necesidad. Me interesa saber concretamente por qué utilizas esos conceptos, qué has visto, qué experiencia has tenido para llegar a esa conclusión. Voy a hacer la pausa ahora, no se retire. Al regreso vamos entonces a conversar un poco sobre ese tema para que nos puedan explicar de qué se trata realmente esta problemática de la que estamos hablando. Regresamos en breve, no se vayan. Gracias por continuar con nosotros en Desde la Periferia a través del canal de la familia. Hoy estamos discutiendo el tema sobre la Jornada Mundial de los Adultos Mayores, Abuelos y Ancianos que ha instituido el Papa Francisco y qué situaciones verdaderamente están ocurriendo en Puerto Rico con esta población. Antes de la pausa, el hermano Samuel hablaba sobre el hambre, el abandono, la negligencia que está habiendo con adultos mayores en Puerto Rico. ¿Cómo tú llegas a esa conclusión? ¿Qué has visto? ¿Qué ustedes han visto en la calle para llegar a esa conclusión específica? Bueno, pues basta simplemente cuando yo salgo a la calle o sale alguno de mis compañeros, observar dentro de las residencias, observar cuál es el patrón de vida que viven muchos adultos mayores y no tan solo eso, sino cuántos llegan a la oficina nuestra buscando algún documento, necesito tal vez el pan, necesito más dinero porque no me da, necesito buscar alimento de emergencia. Y eso no se da de un día hacia otro, sino que todos los días, y eso es frecuente, cada día vienen 2, 3, 4, 5, mucho más personas que están teniendo esta necesidad de hambre, que viven solos, los familiares viven en otros países. Y entonces esto es frecuente todos los días. ¿Qué cosas tal vez has visto que te han impresionado? Que tal vez tú dices, ¿cómo es posible que alguien pueda vivir en condiciones así? Bueno, de lo más que me impresiona es muchas veces cuando entro a una residencia o que me paro fuera de la residencia y digo, ahí, desde mi perspectiva, ahí no puede vivir nadie. Tiene hierba la casa, tiene mucho sucio, está la reja, la casa sin pintar, es un desastre. Y de momento cuando vengo y llamo, sí, yo estoy aquí dentro de la casa.
pues me abren la puerta y lo que me encuentro adentro pues es devastador. Y esa ha sido de las mayores experiencias y es lo que se está viviendo con muchos adultos mayores que dentro de la soledad comienzan a acumular. Y eso son enfermedades también que se van generando por el abandono y por la situación que ocurre de no tener comida, no tener a nadie donde acudir, pues entonces me sumerjo en mi propia vida. Y ningún sitio que les pueda ayudar, porque muchas veces hemos escuchado esa queja. Yo voy a los sitios, pero nunca me ayudan, o llevo tanto tiempo y realmente nunca ha habido una solución. Casi siempre hay casos como estos que se publican en las redes sociales y el pueblo se conmociona y la gente lo comparte. Mira, ¿cómo es posible? Pero eso es un caso de tanto. Padre, ¿cuántos casos más o menos actualmente a través de este proyecto que tiene SFM Charity y la Sociedad Fraternal de Misericordia ustedes están atendiendo? Bueno, nosotros tenemos el proyecto CIADA, que es un proyecto para ancianos o personas mayores que han sido marginados, abandonados, maltratados, abusados. Y cuando hicimos la propuesta original, que es una propuesta que nos cedió el Departamento de Justicia a través de recursos externos, el Departamento de Justicia del programa VOCA, que es el programa Victim of Crime Assistance, ellos nos cedieron una propuesta para trabajar con estos adultos mayores que han sido victimizados. El abandono es una victimización. Entonces, hicimos una propuesta para 150 personas, de los cuales 100 íbamos a impactar para darle a entender lo que eran nuestros servicios, y a 50 de ellos le íbamos, según hicimos la propuesta, darle servicio directo de, por ejemplo, abogado, psicólogo, trabajador social. Cuando ahora al finalizar el año, en estos días, hicimos el conteo de la cantidad de personas que habíamos dado servicio, no solamente impactado con información de la Ley 121, que es la de la Ley de Protección del Adulto, teníamos 448, 49 personas que estaban recibiendo servicios de emergencia, servicios de necesidades grandes. Estamos hablando servicios de abogados, servicios de psicólogos, servicios de alimentación. Tuvimos que entonces, al ir a visitarlos a ellos, nos dimos cuenta que en Puerto Rico habían dos situaciones grandes y bien urgentes que había que atender entre los adultos mayores, que era vivienda y alimentación. Al darnos cuenta que alimentación era una situación tan grande y después cuando entra el COVID encima de esto, muchos adultos mayores viven solos, están encerrados. Ante la situación del COVID, muchas personas han inclusive entrado en situación de tener que encontrarse, se han desorientado. Personas que muchos tienen demencia senil. Pues entonces tuvimos que urgentemente comenzar a preparar comida para llevarles a ellos porque no estaban comiendo y no podían salir a adquirir los alimentos o no tenían los recursos para adquirirlos. Y hicimos una cocina que se llama Cocina del Ángel, que estamos trabajando ahora para servirle alimentos. Para eso necesitamos ayuda, necesitamos alimentos y necesitamos dinero para pagar el personal. Y el gas y la luz y todo lo que conlleva. También el Departamento de Justicia nos dio una propuesta en que nos dio los instrumentos más grandes, las estufas, las neveras y los congeladores. También tenemos diferentes servicios que ahora mismo, ayer estaba el hermano llevando a varios a vacunarse, y sí, servicios psicológicos y demás. La necesidad es increíble, o sea, a mí me ha sorprendido la cantidad de personas en abandono. Según las estadísticas del COVID, hay 600,000 personas mayores de 65 años ahora mismo en Puerto Rico, de los 2.9 millones de habitantes que habemos. 600,000 mayores de 65. Dentro de esa población hay una cantidad de abandono, de negligencia, y muchas no fue a propósito, porque luego del huracán María e Irma, muchas personas se fueron de Puerto Rico porque dejaron a sus padres que todavía estaban en condición que podían valerse por sí mismos. Y muchos se fueron para Estados Unidos, dejando a los padres que podían ir al supermercado, podían cocinar. Han pasado 3 años de eso. Ya no se pueden cocinar como antes. Ya muchos de ellos se han desorientado, han ocurrido tantas otras cosas como los terremotos, la pandemia, que les ha afectado la vida tan negativamente a estas personas que ahora no tienen forma
de valerse por sí mismos y las familias no están. Ahí la iglesia tiene que decir presente, ese es mi hermano, ese es mi prójimo que necesita. Y es lo que estamos tratando de hacer en SFM Charities y con la ayuda de todos ustedes, obviamente. Claro, es una misión que ya habíamos comenzado, ya habíamos identificado. Yo me acuerdo hace quizás 4 o 5 años atrás, tú me habías dicho, en los próximos años las necesidades en Puerto Rico van a ser la salud mental y los ancianos abandonados. En efecto. No te equivocaste, voz de profeta, porque así ha sido, así ha sido. No me imaginaba yo que encima de esto vendrían los huracanes, los terremotos y la pandemia tan larga, tan grande que ha habido. Exacto. Bueno, tengo que hacer la pausa. Al regreso quisiera entonces que las personas supieran cómo pueden ayudar en este proyecto, cómo pueden unirse para colaborar con nosotros, y también si hay algún adulto mayor que nos está viendo que necesita, que requiere servicio, le vamos a dar la información al regreso de la pausa. Ya regresamos. Continuamos con más en Desde la Periferia. Hoy estamos tocando el tema sobre los adultos mayores que se encuentran padeciendo quizás de soledad, de abandono, de negligencia, entre otras cosas. Nos acompaña el padre Carlos y el hermano Samuel, diácono Samuel también, ¿verdad? Por si acaso. Las dos cosas, hermano y diácono y hermano y sacerdote. Estábamos hablando de la cantidad de personas que están en estado de abandono. ¿Cómo ustedes han podido ir identificando ese número de personas y específicamente cómo han visto ese abandono? Es sorprendente la cantidad de personas cuando uno va a visitar, cuando uno camina casa por la casa, la soledad en que viven tantas personas. Muchos de ellos viven una soledad y más o menos se mantienen, pero a muchos esa misma soledad va deteriorando su calidad de vida. El sentirse solos, se te quitan las ganas de cocinar. Se te quitan las ganas de ir, porque ¿para qué? ¿Para mí solo? No. Y así empieza a deteriorarse esa calidad de vida del individuo, y hemos encontrado casos, o más bien el hermano Samuel ha encontrado casos de personas que se encuentran solos, inclusive encamados, personas con cáncer encamados, que a veces los vecinos van por caridad, porque ya no saben qué más hacer, y van y lo llevan, ¿verdad? Un platito de comida una vez al día, o alguien le limpian la casa, qué sé yo, una vez a la semana. Pero esas camas asquerosas, a veces en condiciones terribles, con todas las necesidades básicas se las hacen en la cama. No todo el mundo le cambia la cama a eso, los hermanos han tenido que hacerlo. Sí, esa problemática, incluso hemos encontrado personas que están viviendo dentro de los vehículos. Adultos mayores que están viviendo en esa condición. Podemos presentar necesidades que se han dado anteriormente y no se han trabajado. Casas sin luz, casas sin agua, problemas de comején por años. Pero esto ha sido 14, 15 años. Y adultos mayores que ya comenzaron desde su etapa adulta a vivir de esta manera. Y no habían tenido ese apoyo. Y si tú tienes menos de 60 años, no hay ninguna ley que te cubra. Entonces, ahora cuando caes a los 60 años, ¿qué vamos a hacer? Pues entonces comienzan un patrón de soledad desde antes, que los lleva a este estado en que se encuentran ahora. Un deterioro paulatino del estilo de la vida. Exacto. Este proyecto busca ayudar y mejorar la calidad de vida de estas personas, pero ciertamente sabemos que estos proyectos no se sostienen solos. Hace falta la ayuda de la gente. ¿Cómo las personas pudieran colaborar con ustedes a través de económico, voluntariado? ¿Cómo se pudiera hacer? De hecho, una de las más grandes necesidades que tenemos es la necesidad económica, porque es costosísimo poder hacer algo efectivo. Porque pasear y ver de vez en cuando y decirle ay bendito, eso lo hace cualquiera. Pero aquí no es cuestión de hacerle ay bendito. Aquí es cuestión de que hay que llevar a estos adultos, hay que llevarles alimento, hay que cuidarlos. A veces hay que llevarlos al hospital, hay que quedarse con ellos. Hay que hacer tantas y tantas cosas que son costosísimas. Necesitamos ayuda de psicólogos, trabajadores sociales. Todo esto hay que pagarlo, porque el obrero necesita su salario y necesita poder vivir. Pero necesitamos ayuda económica. Ahí en la pantalla tienen, ¿verdad?, lo de ATH Móvil,
que nos pueden ayudar de esa forma. ¿Por qué? Porque hay que pagar. Hoy mismo yo estaba entrevistando trabajadores sociales. Uno lo puedo pagar, pero necesito 3 y otros 2 no los pude contratar porque no hay el dinero para contratarlos, porque el volumen de pacientes, de participantes es tan grande que necesitamos personal, no lo podemos pagar, desgraciadamente, y hacemos lo que podemos dentro de nuestra capacidad. Pero no debería ser así. El pueblo de Dios puede ayudar más. No debería ser así. Nadie debe tener una pobreza tan grande y tan indigna. No debe haber nadie que sufra pobreza indigna, decía el Papa Benedicto XVI en Deus Caritas Est. Nadie, en el pueblo de Dios, nadie debe vivir una pobreza indigna mientras existan cristianos. Pero ahí estamos haciendo lo que podemos. Yo creo que lamentablemente a los cristianos o a algunos cristianos se nos ha olvidado esta realidad y nos hemos concentrado tal vez en tantas prácticas, en tantas cosas externas, pero se nos ha olvidado la dimensión de la caridad, que es pieza fundamental de nuestra fe. Y si, como decía San Pablo, si yo no tengo amor, pues nada soy, de nada sirve precisamente. Y nosotros lo que le estamos brindando es una alternativa de poder ejercer la caridad, de poder ejercer un amor efectivo, un amor que cambie la vida de tantos hermanos y hermanas necesitados. Y es por eso que, ¿verdad?, confiamos en que muchos de ustedes ya nos han ayudado y hay que agradecerlo, pero también aquellos que quieran hacerlo, pues pueden hacerlo a través de la aplicación de ATH Móvil. En la sección Donar está en pantalla. Usted va a la aplicación ATH Móvil, en la sección Donar busca SFM Charities, y nos envía su donativo. También cuando usted envía ese donativo, nosotros vamos a recibir su cuenta de email y periódicamente les vamos a estar comunicando cómo va el desarrollo, cómo va el progreso de los proyectos de nuestros participantes. Usted se convierte en pieza clave para poder mejorar la calidad de vida de tantas personas. Alimentos. También alimentos, exactamente. También a través de esa aplicación usted puede hacer el donativo a la Cocina del Ángel, que hemos hecho una campaña fuerte a través del programa, porque estos alimentos también se le entregan a estos adultos mayores que se encuentran solos, tanto en San Juan, en Río Piedras, como en Mayagüez. Ahí estamos viendo en pantalla, ¿verdad?, cuando se prepara esos alimentos. Estos alimentos que se están preparando aquí, usted nota, la cocina es pequeña, no da para mucho, la estufa no da para tanto, y es por eso que estamos en la construcción de una cocina con mayor capacidad para poder brindar más alimentos a tantas personas que están esperando y lamentablemente pues no podemos hacerlo. Por eso pues apelamos a su generosidad para que pueda colaborar con nosotros y mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores, que no es solamente un capricho de nosotros, ha sido un llamado del sucesor de Pedro, del Papa Francisco, y es un llamado a toda la Iglesia universal, así que es una responsabilidad de nuestra fe, no es solamente por gusto, sino es una responsabilidad que implica nuestra fe. Padre Carlos, hermano Samuel, gracias por habernos acompañado en el programa. Espero que se repita y que podamos continuar trayendo estos temas que son muy importantes. También, antes de despedirme, si hay algún adulto mayor que nos está viendo, que tiene alguna necesidad, que se ha identificado con lo que hemos hablado aquí, puede llamarnos al 787-304-2800, 787-304-2800, 787-304-2800. De lunes a viernes de 9 a 5 está ahí en la oficina disponible para que usted pueda comunicarse y presentar entonces una necesidad que tenga, y nosotros, dentro de lo posible o parte de nuestro personal, pues podrá hacerle una visita para atender su situación. Sabemos que hay mucha gente pasando necesidad y mientras podamos y el Señor nos dé la fuerza, continuaremos apoyándolos, colaborándolos para mejorar la calidad de vida de nuestros hermanos y hermanas. Gracias por habernos acompañado. Será hasta una próxima ocasión. Esto fue Desde la Periferia. Hasta la próxima.